Estas reglas son muy importantes en el comercio exterior porque permite que todos los países hablen el mismo idioma arancelario, pues para identificar todos los productos. A continuación vamos a empezar con las 6 reglas. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Santero González y a continuación le explicaré la regla número 1 y la regla número 2. La regla número 1 es la clasificación arancelaria. Con esta regla es la más importante de todas las clasificaciones porque con ella podremos clasificar el 80 o el 85% de todas las mercancías a nivel mundial si la aplicamos bien. Ya que esta regla dice lo siguiente, me permito leerla, y dice que la clasificación de una mercancía está determinada legalmente por los textos de las partidas y las notas de la sección o capítulo y por los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos, que solo tiene un valor indicativo. Para entenderla, dividí esta regla en 3 puntos. La primera sería que los títulos de las secciones y los subcapítulos no tienen un valor legal, solamente tienen un valor indicativo y este es el que nos ayudará a entender dónde nos tenemos que ubicar. Por ejemplo, si el nombre dice animales vivos y productos del reino animal, este solamente lo utilizaremos como referencia y no puede clasificarse con base en esto. Y la segunda parte explica que el valor legal lo tienen los textos y las notas. Por eso la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y las notas de las secciones. Entonces, siempre tenemos que leer las notas de los capítulos porque esta es la que nos va a dar una referencia. Porque en muchos casos existe que el título o el capítulo nos explica, por ejemplo, animales vivos, pero las notas, por ejemplo, nos pueden excluir a cierto tipo de animales, como lo podrían ser los peces y los moluscos. Por eso siempre se debe de leer las notas de la sección y los capítulos, porque ahí están las exclusiones, las precisiones o incluso casos especiales. Y la regla número 2 es aquella que tiene para las mercancías que están mezcladas, unidas con otros materiales. Y estas son distintas porque esta regla se divide en dos, la regla A y la regla B. La regla A se trata sobre productos incompletos o sin terminar o desmontados, como lo podría ser el caso de una bicicleta. Si importamos una bicicleta al país y esta viene desmontada, no tenemos que traer como mercancía la cadena, las llantas, los pedales, no, se importa como un solo material, que sería la bicicleta. Y la regla número B, la regla 2B, se trata de mezclas o combinaciones de materiales o sustancias, como lo podría ser un suéter. Cuando importamos una mercancía no tenemos que importarla como algodón al 70% y poliéster al 20%, sino que se importa como un único bien inmueble, con un único material. Y esto se hace para prevenir fraudes o que muchas empresas no traigan al comercio colombiano por ejemplo, digamos una nevera, un celular, y no lo traigan como compresor de gas y lo traigan con un valor menor al mercado, sino que se traiga como un único bien inmueble. Entonces, como conclusión, la regla número 1 y la regla número 2 no son excluyentes. Siempre se aplicará primero la regla número 1 y la regla número 2 ayuda a apoyar y para determinar mejor cuál es la mercancía. Y en caso de que choquen varias reglas, siempre se tendrá que aplicar la regla número 1 por remisión. Esta prevalece sobre las demás. Mi nombre es Valentina Restrepo y hoy vengo a hablar de la regla 3 y 4. La regla 3 se utiliza cuando no se puede utilizar la regla 1. Se tiene que tener en cuenta que los incisos A, B y C se deben de mantener en orden. O como quien dice, pues agotar el recurso anterior. Es decir, que no se puede aplicar primero el B que el A. Primero se debe aplicar el A, luego el B, luego el C, porque se debe agotar el recurso anterior. En el inciso 3A nos habla del detalle o factor específico. ¿Cómo así? Pues que al momento de la descripción va a sobresalir más que todo aquel carácter que representa al producto. Por ejemplo, yo tengo unas galletas que son rellenas de chocolate. Entonces en la partida 190531 están galletas dulces con adición de edulcorantes. Y en la partida 180690 están demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Bueno, se puede decir que ambas se pueden aplicar porque las galletas tienen cacao, pero ¿qué pasa? Que en la partida 190531 es más específica. Y aunque haya uno más específico y otro más general, como en el caso que acabo de presentar, el de los productos de cacao,
porque ya engloba todos aquellos productos, entonces pues la partida de la regla 3A no tiene aplicación. Se dice que pues, una partida es más específica que la otra. La 3A se aplica, pero realmente pues se aplica la regla general 1, ya que ella dice que se determina legalmente por el texto de partidas, como así que en este caso pues el texto de galletas rellenas de chocolate, está general. Por ende nos hacen la aclaración en el video que se utiliza más que todo para la maquinaria. Sin embargo, cuando 2 o más partidas se repiten pues cada una, solo una parte de la materia que constituye ese producto que es mezclado se debe considerar específico, sin importar que los detalles que la describan a la otra sea más precisa o más completa. ¿Cómo así? Que aquí en las mezclas, cuando encontramos por ejemplo en los supermercados los manís que dicen que vienen con los manís, entonces está el maní que trae maní, trae relleno de chocolate y trae arándanos. Entonces se pueden clasificar en una partida que traiga arándanos y maní, pero también se puede clasificar en una partida que traiga arándanos. Bueno, en la regla 3B de carácter esencial se enfoca más que todo en los productos mezclados, en las manufacturas compuestas de materiales diferentes o constituidas por unión de varios artículos. También está constituida de mercancía presentada en juego o surtidas. El carácter esencial puede ser, para mí puede ser uno como a la vista de otra persona. El carácter esencial de esa mercancía mezclada puede ser otro. Por eso es importante que al momento de que nosotros estemos clasificando esa mercancía y escojamos una partida para ella, le presentemos a la aduana un análisis detallado de cómo fue que hicimos para llegar a la clasificación de esa mercancía. Hay que analizar muy bien los caracteres de la mercancía mezclada, tener en cuenta diferentes variables como es el peso, el volumen, el valor de aquel producto. Porque si yo tengo un producto compuesto por el producto A y el producto B, puede que el producto A tenga un mayor porcentaje que el producto B en representación al producto. Entonces se supone que del elemento A es un 70% y del elemento B es un 30%. Pero si el valor del elemento del 30% es más elevado, debería clasificarlo por ahí. Entonces por eso es muy importante ese análisis que le vamos a presentar a la aduana. Por eso es que en el video nos recalcan que a veces es muy importante intentar evitar la regla 3 y también que intentemos agotar en lo posible la regla número 1, porque a veces es muy complejo. Regla 3C, que es la última partida, esta se aplica cuando las reglas 3A y la 3B no permiten la clasificación de la mercancía. Entonces esta mercancía se vendría clasificando en la última partida, por orden de numeración. Es decir, si yo tengo un producto y se puede clasificar por la partida 1708 y por la partida 38, pero también por la partida 42, se intuye que debería clasificarse por la 42. Pero, dado el caso de que estas partidas no siempre están correctas, o sea, hay que ser muy razonable y pensar muy bien nuestra decisión, porque a lo mejor en esa última partida esté mal clasificada. Entonces por eso hay que analizar muy bien, porque probablemente pueda quedar en la partida 38, porque a lo mejor ese elemento de la partida 42 sea un elemento muy mínimo y no esté correcta su clasificación. El sistema armonizado es la regla número 4 y es aquella mercancía que no se puede clasificar aplicando las reglas 1, 2, 3 y 4, ya sea por ejemplo en el caso de la regla 3, que es la regla 3A, 3B y 3C. Se clasifican, esa mercancía se clasifica con la partida que tenga mayor analogías como similitud. Entonces también nos hicieron como la recomendación de que esa regla no debemos utilizarla y que hagamos un paso a paso nuevamente y recordemos como el orden, porque a lo mejor nos estemos saltando algo de la regla número 1 de la clasificación y probablemente ahí esté ese elemento que necesitamos para la correcta clasificación de la mercancía, pero no nos recomiendan hacerlo directamente por analogía. La regla 5. La regla 5 se divide en 5A y en 5B. Para empezar, pues la regla 5A nos está hablando de los estuches y continentes similares apropiados al producto del que se está hablando. Específicamente, la regla 5A nos habla de los estuches de los artículos o continentes de un artículo en específico. Es decir, para clasificar un artículo que trae un estuche se clasifican de una sola forma, siempre y cuando el artículo venga vendido con ello. Un ejemplo práctico para esta regla puede ser las cámaras. Las cámaras necesitan un estuche rígido. Este estuche se clasifica en la partida 9608.
mientras que la cámara se clasifica en la partida 85-25, pero como el forro viene específicamente para la cámara, hay que clasificarlo en el artículo principal, es decir, la cámara. Entonces se clasificaría en la partida de la cámara. Pues concluimos que el artículo siempre se va a clasificar cuando trae una extensión, es decir, por ejemplo, los estuches, que en este caso es de la regla 5A, siempre se van a clasificar junto con el producto principal de esencia pues de dicho estuche o continente de algún artículo. Bueno, a continuación pues les voy a explicar la regla 5B. La regla 5B nos habla de los envases y de los empaques que contienen mercancía. Al hablarnos de envases o empaques, nos quiere decir que el producto que viene dentro del envase se clasifica junto con el producto y no por separado. Como la regla 5A, esta también tiene sus parámetros que tienen ciertas normas. Un ejemplo, los cilindros. Los cilindros contienen el gas y es un envase que se puede reutilizar. En este caso hay que clasificarlos por separado, ya que pues es un producto que se va a volver a usar y por ende pues hay que clasificarlo aparte. Teniendo en cuenta el ejemplo del cilindro, que es un envase que se sale de la norma de esta regla 5B, que es una excepción, un ejemplo pues de la misma regla puede ser los champús, que el envase y el producto pues se clasifican en el producto como tal y no por separado. Y esto nos quiere decir que cuando un envase se usa repetidamente, solamente es la excepción y se clasifica por separado el producto, pero la naturaleza de esta regla es que se clasifique el envase y el producto en una sola partida. Les explicaré un poco sobre la regla 6. Bueno, la regla 6 se aplica cuando ya se ha clasificado la partida arancelaria y necesitamos pues clasificar el producto dentro de la subpartida. Adentrándonos un poco más a esta regla, pues la regla 6 pues dice que la clasificación de las mercancías en la subpartida está determinada legalmente por los textos de la subpartida y no por las notas de las subpartidas. También se puede indicar que se puede aplicar pues las reglas anteriores del 1 al 5 solo dentro de la partida pues de la que ya elegimos. Entonces encontramos que la partida correcta y luego usamos la regla para ubicar la subpartida específicamente pues detallada del producto del que se está hablando. Un dato importante pues de esta regla es que solo se pueden comparar subpartidas del mismo nivel. Se aplican pues notas de sección y de capítulo pues cuando se corresponda. Ejemplo, pues tenemos dentro de la partida 85-25 que corresponde a las cámaras fotográficas. Bueno, existen varias subpartidas dentro de esa partida. Entonces, gracias a esta regla, a la regla 6, podemos distinguir si se trata de cámara digital, de cámara de video o de otro tipo de cámara. Bueno, por ejemplo, una cámara digital se clasifica en la subpartida 85-25.80. Entonces, en otro caso, dentro de la partida 3305, que abarca las preparaciones capilares, aplicando las reglas 6 podemos identificar si se trata de champú, crema capilar, laca para cabello, pues dependiendo del texto de la subpartida. En conclusión, esta regla permite clasificar dentro de la clasificación arancelaria cada producto y su ubicación exacta. Al hablar de su ubicación, pues estamos hablando de la naturaleza del producto, pues aplicando los principios de las reglas anteriores. Entonces, pues concluimos que todas las reglas pues se ayudan unas con otras. Y esto nos permite pues tener ese orden que estábamos hablando, ese mismo idioma entre comercio pues de varios países. Y pues con esto pues concluyo este video y agradezco pues por la atención prestada.